Sí, siguiendo la secuencia del estudio, quiero poner el trasfondo, aunque sea es muy rápido, para los que tengan que recordarlo y para los que no lo hayan oído. Hemos mostrado con escritura, sin interpretaciones personales, sino que leyendo en español, que no hay señales de la segunda venida de Cristo. La razón es que de la misma manera explícita y clara que demuestra que no hay razones, demuestra que hay una sola condición que tenemos que llenar para que Cristo regrese. Anoche la presentamos. Es la razón de que dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Y el texto lo dice claramente en el libro de Hebreos, que Jesús está sentado a la diestra del Padre, de allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces todas esas especulaciones de que ya está a la puerta, de que ya está cerca, son falsas. La Escritura, que es la única autoridad que tenemos, dice que Jesús no viene mientras no pongamos a sus enemigos por estrado de sus pies. Anoche también identificamos a los enemigos. Fuimos a Efesios 6:12 y demostramos que todas esas palabras ahí que se le atribuyen a demonios no dicen absolutamente nada de demonios, sino que se refieren a los gobernantes, a las personas en eminencia, a las autoridades de las naciones. Y porque en síntesis, lo que se le opone a Cristo son las leyes injustas que los humanos hacen, no respetando las leyes que Dios ya estableció en su palabra. Entonces vimos que la promesa es desde Abraham, que Dios le dijo, tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Luego se lo ratifica a Rebeca, que es la desposada del hijo de la promesa. Y le dice que posean tu descendencia las puertas de sus enemigos. Y por último se lo dice Jesús a su iglesia. Jesús, el hijo de la promesa, se lo dice a su desposada, la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces las puertas son las que tenemos que definir ahora. ¿Por qué se decía que posean tus descendencia las puertas de los enemigos? ¿Por qué no que posean otra cosa, sino que las puertas? Y esa es una de las cosas que he exhortado y sigo exhortando. Leer la Biblia y darle la interpretación de nuestro tiempo, de nuestra cultura a las cosas, no funciona. Porque ¿quién quiere puertas aquí? Sin embargo, en este caso de puertas, todavía se mantiene un cierto nivel de tradición. Se ha dado cuenta que cuando una persona de renombre o se le quiere dar una honra o algo, se le entregan las llaves de la ciudad, ¿verdad? O sea que se está hablando de las puertas de la ciudad. Bien, eso es exactamente lo que está tratando de decirse aquí. Pero vamos a dejar que, como siempre, sea la Biblia la que interprete a la Biblia. Note, en primer lugar, voy a comenzar con Génesis capítulo 23. Los versículos 10 y luego me salto al 18, que es donde está el cumplimiento, para no leer todo. El trasfondo es que Samaria ha estado sitiada y durante el sitio se acabó la comida, se acabó el agua, se acabó todo. Han llegado a tal grado que va el rey pasando y una mujer le dice que se comieron a su hija y que ahora la otra no quiere que matar a su hija para que también se la coman. Hasta eso ha llegado. Y ante esa situación tan horrible, tan negativa, cuando todo parece que no tiene ninguna solución, leemos, estoy adelantándome al texto, estoy yéndome a otro texto. Voy a leerlo ya que empecé a hablar de él, voy a leerlo. Ante esa situación tan negativa, escuche lo que pasa. Es en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículos 1 y 18. Entonces Eliseo dijo, ante esa situación de que Samaria está sitiada, que ya no hay comida, que ya no hay agua, que se están comiendo a los hijos, entonces Eliseo dijo, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, mañana a estas horas en la puerta de Samaria se venderá una medida de harina refinada por un siclo y 2 medidas de cebada por un siclo. En otras palabras, en medio de ese caos, dice el profeta, oíd palabra de Jehová, mañana a las puertas de la ciudad la comida va a estar tan barata
que van a poder comprar toda la que quieran para saciar su hambre, en medio de esa tremenda situación. Y desde luego lo que me estoy saltando es del príncipe, dice que ni que se abrieran las puertas del cielo pasaría eso. Pero pasa, y entonces noten, me salto hasta el versículo 18. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seas de cebada por un siclo, y el sea de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. Esa es una historia lindísima, como Dios da la victoria. Pero el punto es, a lo que ahorita le estoy llamando la atención: ¿por qué a las puertas de la ciudad? Quiere decir que las puertas de la ciudad era un lugar donde se llevaban transacciones comerciales. Le voy a poner el otro ejemplo, el de Génesis, que no lo dije. Génesis capítulo 23, versículos 10 y 18. Esto es cuando muere Sarai. Y entonces Abraham, como va a la tierra donde está, y dice Abraham: oigan, ¿saben quién es el dueño de este terreno? Lo quiero comprar para tumba, ¿verdad? Para que sea el lugar de tumba de mi esposa. Y le dicen: es Efrón. Entonces dice: Efrón respondió a Abraham en presencia de los hijos de Et y de todos cuando entraban por las puertas de la ciudad, diciendo: no, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo, en presencia de los hijos de mi pueblo, en presencia de todo mi pueblo, te la doy. Sepulta a tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra como propiedad de Abraham, y la compró como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Et y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Fíjese, es claro que Abraham no estaba ante todo el pueblo, que Efrón no estaba delante de todo el pueblo, pero están haciendo a las puertas de la ciudad. ¿Por qué? Porque aunque lo hacía este grupito que estaba ahí nada más, lo que estaban haciendo es lo relativo, como hoy llamaríamos al registro de la propiedad. En el registro de la propiedad, ahí está de quién es de este terreno, de quién es esta casa, de todo, de quién es, y todo el pueblo respeta lo que el registro de la propiedad dice que es la propiedad de la gente. Eso era lo que pasaba a las puertas de la ciudad. Ahí es donde se llevaban a cabo todos estos asuntos de transacciones comerciales y de transacciones civiles, así. Sigo adelante porque son muchos los textos y quiero poner ejemplos de casi todo. En segundo lugar, eran lugares para justicia familiar, para asuntos familiares. Le leo Deuteronomio 21, 19. Entonces su padre y su madre, este es el caso, para ponerle el trasfondo, de que un esposo duda que su esposa haya sido virgen antes de casarse, pero tenía la costumbre, por eso es que hacían la fiesta de bodas y el mismo día pasaban los novios al cuarto de bodas y todo. ¿Por qué? Porque al tener las primeras relaciones matrimoniales se quedaba evidenciada en la sangre de la sábana. Entonces dice aquí: entonces su padre y su madre la tomarán y llevarán ante los ancianos de la ciudad a la puerta de donde viva, y mostrará las pruebas. Ve, el punto aquí, una vez más, está poniéndose en tela de juicio la moralidad de una persona, y los padres están defendiendo su ética, su moral. ¿Y dónde lo hacen? Con los ancianos de la iglesia. ¿Sí? ¿Pero dónde? A las puertas de la ciudad. El lugar donde se hacían los comercios, el lugar donde se compraba el terreno, el lugar donde se trataban este caso civil, a las puertas. Hay dos más de este tipo. En Deuteronomio 22:15 se presenta otro caso específico que tiene que ver con la acusación de una hija de la falta de virginidad, que ya lo puse. Pero este es el caso de... me salté uno. Pero bien, me voy a este otro. Hay un caso, una ley que tenían de levirato que le llaman, que cuando un hombre moría sin hijos, el hermano se tenía que unir a su cuñada, y el primer hijo que tuvieran era para la memoria del hermano que murió. Pero algunos no querían, ¿verdad? Porque sabían que no iban a ser para de ellos y egoístamente no querían. Entonces Deuteronomio 25:7 dice:
Si tal hombre no quiere tomar a su cuñada, entonces su cuñada irá a los ancianos a la puerta de la ciudad y dirá: mi cuñado rehúsa levantar nombre en Israel a su hermano. Él no quiere cumplir el matrimonio levirático conmigo. De hecho, eso fue lo que pasó en el caso de Ruth. Y Ruth la moabita, había alguien que tenía que redimir al marido de Ruth, ¿verdad? Porque se murió y Ruth era viuda. Y entonces Booz está dispuesto a casarse con ella, pero Booz es el segundo en la línea de los herederos, digamos. Entonces tiene que primero preguntarle al el que tiene el derecho y la obligación, para ver si se lo cede. Y dice así en Ruth 4, versículo 1 al 4, y se culmina en el 11. Booz salió a la puerta de la ciudad, tomó a 10 hombres de los ancianos de la ciudad, fíjese, solo a 10 de la ciudad, y les dijo, llamó al otro y le dijo: oye, mira, hay que heredar las cosas de la viuda de Noemí y todo, y tú eres el primero, tienes el primero en tener el derecho de adquirir todas esas cosas. Lo quieres hacer, y si lo haces, desde luego te tienes que casar con la viuda del hijo para, ¿verdad?, cumplir con el liberato. Pero el otro dice, entonces dijo al pariente redentor en presencia de los ancianos: porque no hay otro que pueda redimir excepto tú y yo. Todos los del pueblo que estaban presentes en la puerta con los ancianos dijeron: somos testigos. Y así fue como se respetó el derecho, el primero que tenía derecho de quedarse con la propiedad y la condición de casarse con la viuda. Pero él renunció a su derecho porque el otro se lo pidió. Ven, pero todo esto fue ¿dónde? A las puertas de la ciudad. Vaya, entonces ya vimos negocios, ya vimos asuntos familiares. Vayámonos ahora a Deuteronomio 16, versículo 18. Dice así, y este es el rey hablando: pondrás jueces y magistrados para ti en todas las ciudades. Déjeme aclarar aquí, agarrando el diccionario Strong, donde se ve la palabra hebrea en el original, es la mismísima palabra que se usa para puertas, se usa para ciudades. Entonces le está diciendo: pondrás jueces y magistrados para ti en todas las puertas de las ciudades que Jehová tu Dios te da en tus tribus, para que juzguen al pueblo con justo juicio. ¿Dónde van a juzgar al pueblo? A las puertas de la ciudad. Proverbios 31, 23. Aunque está hablando de la mujer virtuosa, lo que ella hace y todo lo demás, note lo que dice de las puertas. Dice: es conocido su marido en las puertas de la ciudad cuando se sienta con los ancianos del país. ¿Para qué se reúnen los ancianos a las puertas de la ciudad? ¿Qué están jugando o qué entretenimiento tienen? No, es donde juzgan a la ciudad. ¿Se da cuenta? Todo lo que tiene que ver con la ciudad, los negocios, los asuntos civiles, los asuntos de ley, es a las puertas de la ciudad. Y termino al menos esa parte, y no tengo dos más. Deuteronomio 22, 24. Esto es cuando se sorprende a alguien de que se llega a una chica soltera. No es una violación porque habla de consentimiento, pero note lo que dice: entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis. Así morirán la joven porque estando en la ciudad no gritó, y el hombre porque violó a la mujer de su prójimo. Así que quitarás el mal de en medio de ti. Aquí se están llevando asuntos de pena de muerte. ¿Ven? Está tratándose desde alimentos, desde comercio, desde juicios civiles, así familiares, hasta asuntos que conllevan la pena de muerte. Lo que es más, en el libro de Josué capítulo 20, versículo 4, Moisés ha establecido que en las diferentes tribus hayan en un extremo una y en el otro extremo otra, que tengan ciudades de refugio. ¿Para qué? Porque como no había todavía ley así de policía y de ejército y de todo, cuando alguien mataba a otro, el pariente cercano del muerto tenía la libertad, el derecho y la obligación de ir y vengar la muerte de su pariente y matar al asesino.
Pero ¿qué pasaba si era un accidente? Como pone el ejemplo en la Biblia, de que alguien cortando con el hacha, cuando hace así, se zafa la parte de hierro del hacha y le da en la cabeza al otro y lo mata. Es un accidente. Pero ¿quién le va a decir al vengador de la sangre es un accidente? Y entonces este inocente, que mató por un accidente, se va a una puerta, a una ciudad de refugio. ¿Y qué pasa ahí? Los ancianos a la puerta de la ciudad atienden el caso. Cuando viene el vengador de la sangre y dice, denme a ese condenado, lo voy a matar, le dice, no, mira, analicemos qué pasó. Y si se declara que es accidente, no permiten que maten a la persona. Si resulta que es un asesino, bandido, tratando de huirse y lo juzgan a la puerta de la ciudad, entonces lo entregan para que sea muerto. ¿Ve? Esa es lo que está diciendo aquí, Jueces 24. El que se refugie en alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá su caso a oídos de los ancianos de la ciudad. Ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán un lugar para que habite con ellos. Y cuando ya hubo rey, ahora nos vamos a 2 de Samuel capítulo 15 versículo 2 y vemos a Absalón que está enojado con su padre David porque su padre David no fue firme en castigar al hermano que violó a la hermana. Entonces Absalón la tiene contra David, pero ¿qué está haciendo? Dice 2 de Samuel 15:2. Absalón se levantaba muy de mañana y se ponía de pie a la puerta de la ciudad. Y a todo el que tenía pleito e iba a juicio ante el rey, Absalón lo abordaba. ¿Ven? El punto que estoy tratando de mostrarle con este texto es el hecho de que todas las transacciones de compras, de ventas, de negocios, de matrimonios civiles, como pudimos leer, de toda clase de juicios, era a las puertas de la ciudad. Y ahí se reunían, ¿quiénes? Los gobernantes de la ciudad, los ancianos. Un texto más, y es el cumplimiento. Abraham recibió la promesa, se la pasó a Rebeca, la desposada de Isaac, el hijo de la promesa, y ahora Jesús, en Mateo 28, versículos 18 al 20, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ok, toda potestad, todo poder, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cómo se va a llevar esa gran comisión, como le llaman hoy en día, pero no es la gran comisión, es restaurar la comisión original, sojuzgar la tierra? Pero como Adán perdió la autoridad, no se pudo. Pero ahora Jesús recupera la autoridad y entonces otra vez vuelve a sojuzgar la tierra. Por lo tanto dice, id y haced discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que yo os he mandado. Pero ¿sabe qué dijo antes de esto? Y lo reservé así, que Jesús se acercó y les dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y les dijeron unos Juan el Bautista, otros otro profeta, y él dice vosotros, y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús responde, tú lo has dicho. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué va a pasar con la iglesia que está formando Jesús? Si la está formando, ¿qué es? Van a ser alabantes, van a ser predicadores, van a ser profetas, van a ser misioneros, van a ir a ayudar a las comunidades, van a echar fuera demonios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué conocían los discípulos? ¿Qué entendieron los discípulos que les estaba diciendo Jesús cuando les habla de que está edificando su eclesía para que vaya y tome las puertas del Hades? ¿Por qué del Hades? Porque solo hay una puerta que conduce a la vida y todas las demás conducen a la muerte. Solo hay una autoridad justa que es la de Dios y todas las demás naciones son injustas. Y es el reino de Dios el que va a llenar la tierra. Dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar.
Y luego en Apocalipsis dice que todas las naciones del mundo han venido a ser de Cristo y de su iglesia y que Él reinará por los siglos. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia no habla de que viene un arrebatamiento de la pobrecita iglesia indefensa para sacarla de la tribulación. No, las puertas del Hades. Y como vimos en la lección de anoche, los enemigos son los gobiernos establecidos, no las personas en gobierno, sino que las leyes, el sistema de gobierno, que son altiveces que se levantan contra el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces aquí Jesús está comisionando a su iglesia a que sean los que estén en las puertas de las ciudades, a que sean los que sojuzguen la tierra. Dios no cambia, Dios no tiene plan B. Dios no tiene un escape en caso de que esto no salga bien. Él dijo, estableceré, haré al hombre a mi imagen y semejanza y sojuzgará la tierra. Él no cambia. Y Él dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces la meta es esa, que la tierra sea sojuzgada con las leyes de Dios. Y recuérdese, como he enseñado en otras ocasiones, el diablo no inventa nada. El diablo toma las cosas de Dios y las manosea. El que quiere el gobierno mundial desde el principio es Dios. Para eso estableció al hombre y le dijo señorial en la tierra. El que habla de gobierno mundial es Dios y es el único que lo puede tener, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces el diablo, con la ignorancia de la iglesia, por la haraganería de estudiar y por emocionarse solo con cosas ficticias y aterradoras, la iglesia es la que está siendo una malísima mayordomo de la propiedad de Cristo. Así que las puertas entonces representan los lugares de gobierno. Mencionaba, no sé si lo mencioné anoche, pero lo he mencionado recientemente y no sé si fue aquí o fue allá. Pero el asunto es este. Si tan solo tomáramos como yo hago, ¿qué? Ajá, ahí me voy a lavar yo, mire lo que yo hago. Sí, mire lo que yo hago. Tan burro como soy, mejor voy al diccionario para ver que entiendo lo que estoy leyendo. Entonces, agarro el diccionario del idioma original para saber qué dice la palabra y agarro el diccionario español para estar seguro que estoy entendiendo lo que estoy leyendo. Y resulta que cuando Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi eclesía, la palabra eclesía no la inventó Jesús. Existía 580 años antes de que Jesús la dijera. Por lo tanto, sus oyentes, sus oidores, cuando Él dijo, voy a hacer mi eclesía, y note, Él dijo, mi, que si yo digo, voy a hacer mi campo de fútbol, no tiene nada de malo porque usted sabe que hay un montón de campos de fútbol. Entonces yo estoy hablando que va a ser el mío. Va, yo voy a hacer mi propio barrilete, ¿va? Mi barrilete. El mi significa para diferenciarlo de los otros. O sea que ya existían otras eclesías. Desde el Solón, el ateniense, de 580 años antes de Cristo. ¿Y qué era la eclesía? ¿Qué fue lo que entendieron los discípulos cuando Jesús les dijo, sobre esta roca edificaré mi eclesía? Pensaron en un templo más grande que el de Salomón. No, eclesía no tiene absolutamente nada que ver con templo. Claro que no, hermano, nosotros somos la iglesia. Ok, sí, esa parte es verdad. Ahora bien, si nosotros somos la iglesia, ¿qué se supone que hacía la iglesia cuando Jesús dijo, edificaré mi eclesía? Ya habían otros haciendo algo semejante y Jesús dijo, pero yo voy a hacer la mía. No voy a usar ninguna de estas que ya están, yo voy a hacer la mía. ¿Qué era la eclesía? En la palabra original, en el griego, remonta a la historia, como le digo, 580 años, acerca de Solón, es el autor o el promotor, el que inició el asunto de la eclesía. Y cuando usted oye en la iglesia predicar sobre la eclesía y nos dan el significado de la palabra griega, nos dice eclesía significa los llamados fuera. Y definitivamente eso significa los llamados fuera. ¿Fuera de dónde y para qué?
Eso no lo dicen cuando predican, pero nos dan ideas de que somos llamados fuera de las tinieblas y que ahora estamos en su luz admirable. O que somos llamados fuera de la esclavitud al pecado y ahora somos libres. Y tantas cosas lindas que se pueden usar con la analogía de llamados fuera para algo, ¿verdad? Pero ¿a qué llamaban a la eclesía original? ¿De dónde la llamaban fuera y para qué la llamaban? La llamaban fuera de su casa. Recuérdense que en aquellos lugares no había congreso, un lugar que fuera el congreso, ni otro lugar que fuera la Casa Blanca, ni nada por el estilo. Todos estaban viviendo en sus casas. Entonces la eclesía era el llamado fuera. ¡Eclesía! ¡Eclesía! Y salían todos los de la eclesía. ¿Y para qué salían? Para congregarse en una asamblea que dirigiese el destino de la nación, que dirigiese si salían a la guerra o no, que estableciese al cosmocrátor de la nación, que anoche dimos el significado de la palabra cosmocrátor, que es no es el gobernante, sino que el mayor, el gobernante del mundo, ese. ¿Quién lo nombraba? La eclesía. ¿Qué decidía la eclesía? La política, si iban a la guerra o no, cómo estaba el comercio, qué se iba a hacer al respecto. La eclesía, en el libro de Dennis Peacock, que lo leí hace muchísimos años, Haciendo Negocios a la Manera de Dios, él dice en su libro, todos ustedes que conocen la historia, saben que la eclesía era en aquellos días lo que en nuestros días son los asuntos de ley y de negocios. Y yo he dicho que si se fuese a traducir eclesía en chapín, es como que Jesús dijera, sobre esta roca edificaré mi congreso y mi casif. Porque son las dos instituciones que manejan terriblemente mal, pero porque son los enemigos de Cristo, la ley y los negocios. Entonces, sí, Jesús sí habló de política, solo que lo habló en el idioma original, en el idioma que lo entendían en sus días. No habló de política como se habla hoy en día, para comenzar, porque lo que se habla hoy en día no es política, es politiquería, es una distorsión de lo que es la política. Y la fama que tienen los políticos es totalmente contrario a la fama que tenían los políticos de la eclesía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el diccionario Webster de 1828, que es el original, cuando él define el gobierno, la política, dice que la política es parte, y usted sabe que una parte de algo es inferior a ese algo, pero tiene que tener ese algo. Entonces dice que la política es parte de la ética. Esa es la iglesia, la eclesía de Cristo. La política con ética. La política que presenta la justicia justa de Dios. La política que presenta la justicia que le conviene hasta a los ateos. Porque Dios no hace acepción de personas. La política que le conviene a las personas de mala fama. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Y si una persona de mala fama resulta que, por ejemplo, en un accidente del semáforo tenía la luz verde y el otro tenía la roja, aunque el que tenía la roja sea el más santo de los santos y el que tenía la verde sea el más vil de los viles, Dios no hace acepción de personas. Y el verde tiene la razón. O sea que el gobierno de Dios le conviene hasta a los inconversos. No esa cosa de que pongamos cristianos evangélicos para que ayuden a la iglesia. No. Ese no es el gobierno de Dios. Dios no ayuda a la iglesia. Dios no anda ayudando a la iglesia porque es la iglesia. A los evangélicos porque son evangélicos. A los católicos porque son... No. Dios no anda ayudando a nadie. Es el único juez justo. Por eso promete la bendición, no a las personas. Dios no promete bendecir a la iglesia, bendecir a Israel, bendecir. No. Dios promete bendecir a los hacedores de su ley. En un monte pone las bendiciones para los que guardan la ley y en el otro monte pone las maldiciones para los que guardan la ley. Con Él es el único juez, que no hay excepción de personas. Entonces, Cristo Jesús ya pagó el precio para redimirnos, para recuperar la heredad que había perdido el primer Adán. Y Cristo Jesús es el dueño de toda la tierra.
Ya recibió las naciones por herencia. Él ya hizo su parte. Y si usted no ha hoy escuchado mi serie acerca de las lecciones aprendidas por la desobediencia de Abraham, le conviene escucharla. La tengo aquí en este mismo TikTok y la tengo en mi canal de Velagon en YouTube. Pero desde un principio, ya el Señor había pedido, Dios le había dicho a Abraham que iban a haber dos dimensiones. Iba a haber la simiente como el polvo de la tierra, la cual simplemente, o hasta, no simplemente, pero únicamente constaba de que iba a darle una tierra por heredad, la cual es Israel. Y hasta ahí llegaba la promesa. Pero estaba también la descendencia como las estrellas del cielo, las cuales apuntan a la venida de la simiente de la mujer que es Cristo y que recibe todas las naciones, no una, todas las naciones por herencia. Entonces Jesús, las estrellas del cielo, ya cumplió su parte y nosotros en la tierra, los coherederos con Cristo, tenemos que firmar. Porque cuando hay heredero y coheredero, tiene que haber dos firmas. Él ya dijo, consumado es. Él ya hizo su parte. Falta que nosotros hagamos la nuestra. ¿Y cuál es la nuestra? Poner a sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Quiénes son los enemigos? Las leyes injustas. No es el diablo ni los demonios, porque Jesús ya los venció. Y no son los seres humanos, porque por muy vil que sea la humanidad, Dios ama de tal manera a todo aquel que se arrepienta y tiene un lugar en su reino. Entonces no es con la humanidad, es con las leyes injustas, influenciadas por el diablo mismo, por el demonio, que es lo único que le queda. El poder de seguir engañando a esa gente haragana, a esa gente miserable, que tiene cicatrizada la conciencia para hacer leyes injustas. Y ahí es donde la culpa es de los coherederos que no están dispuestos a levantarse y pelear sus derechos. No están dispuestos a ir a las puertas de la ciudad y tomarlas. ¿Cómo? Ayer vimos, anoche vimos, las armas de nuestra milicia no son carnales, no son pistolas, no son rifles. Son poderosas en Dios. ¿Y cómo se gana el poder de una nación? Con votos. Ahí es donde el enemigo en su astucia ha manoseado tanto la política y todo, que la gente dice, no, yo no me meto en política, es muy corrupta y todo, y le viven dejando el vacío de poder al enemigo para que sigan estas viles personas que son bestias de acuerdo a la Biblia, porque todo el que no tiene sentido, raciocinio, es una bestia. Y todos estos que son mentes reprobadas y están gobernando es culpa de los herederos que no quieren tomar las puertas. No, en política no me meto. Entonces, ¿sabes qué? No eres ciudadano del reino. Porque un ciudadano del reino es solo el que obedece la ley del rey, no el que nace en el territorio. Puedes nacer en el centro del territorio, pero si no obedeces la ley, no eres ciudadano del reino. En el reino solo hay dos clases de personas, los súbditos y los extranjeros. A todo el que no obedece es un extranjero. Por eso las hijas de Labán, cuando se iban con Jacob, y Jacob les dijo, su padre ya no me mira bien, dijo, nos tiene como extranjeras. Era padre e hijas, pero la relación era de extranjería en el reino de Dios. Entonces, con esta miniserie, recapitulo, no hay escape de un rapto. Eso es mentira. Es una malinterpretación tan horrible de las Escrituras, y que con sus grandes títulos de apóstol y de todo lo demás, y tan doctores en leyes y esto y lo otro, no pueden ver la sencillez de las Escrituras. Que al leerla en español, respetando la gramática, claramente dice que ya el siglo pasado se terminó. Las señales que se hablaban en Mateo 23 y 24 eran para el siglo pasado. La gran tribulación fue en el año 70. Ya todo eso terminó. Jesús dijo, ¿y cómo se atreven a llevarle la contraria a Jesús? Jesús dijo, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y no pasó. Toda esa generación no pasó antes de que viniera el juicio. Y luego, después de eso entonces, viene la simiente de la mujer que es Cristo, paga el precio de nuestra redención y ahora nos comisiona, no con una gran comisión, sino que con retomar la única comisión que Dios le ha dado al hombre: sojuzgar la tierra. Si usted se dice cristiano,
Si usted se dice que cree que Dios es inmutable, ¿cómo puede dudar que cuando Él nos creó, cuando no había pecado, cuando nadie había fallado, cuando no había nada, absolutamente nada malo, la comisión que Él dio fue sojuzgar la tierra? ¿Cree usted que Él ha cambiado? Usted, si dice sí, entonces usted no cree en Dios, porque Dios es inmutable. Él no tiene plan B. Y el único plan que le ha dado al hombre es sojuzgar la tierra. ¿Cómo es la forma de sojuzgar la tierra ahorita? Nos levantamos en golpe de Estado. Sí se podría, sí se podría. Y eso es válido cuando ya las instituciones las cosas se ponen tan malas, pero ya no hay oportunidad de escoger libremente. Pero si nosotros sí tenemos oportunidad de escoger libremente, no, pero es que hacen fraude. Ah, ¿por qué los dejamos? Porque somos nosotros los que tenemos que poner las leyes. Recuérdense que los congresistas y el demás gobierno son solo representantes de nosotros. Lo que pasa es que nosotros no hemos despertado a demandar nuestro derecho, nuestra autoridad. No es de ir a pedir favores al Congreso, es de ir a dar órdenes de lo que nosotros queremos, el bien común, el justo trato para todos por igual. Nada de favoritismo para los evangélicos, nada de favoritismo para los católicos. No. El mismo trato para todos los ciudadanos. La misma ley con los mismos requisitos y las mismas condiciones y las mismas consecuencias. Eso solo viene cuando vivimos bajo la ley de Dios. Así que ante estas clarísimas, explícitas pruebas del manual del Creador, ¿será usted lo suficientemente humilde para reconocer que ignoraba estas verdades y para humillarse ante Dios? No ante mí, ni ante ninguna denominación, ni ante ninguna iglesia local, ni nada, no, ante Dios. Y empezar a leer la Biblia por su cuenta para verificar que estas cosas son así y darse cuenta que su voto es su flecha, que su voto es su espada, que su voto es su lanza en la batalla para derribar las puertas de los enemigos. Amén. ¿Preguntas o comentarios? Buenas noches. Qué bendición haber llegado a esta conclusión tan hermosa de esta miniserie. En realidad, a veces uno cree que las cosas postreras, las cosas de escatología son difíciles o así nos han hecho creer. Es casi como cuando le decían a la iglesia: ustedes no pueden leer la Biblia, solo ciertas personas. Y en realidad sabían que no era así, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, y aquel que lee su palabra con el deseo en su corazón de agradar a Dios y de querer saber qué es lo que Dios dice para hacerlo, ese recibe revelación, ese recibe la enseñanza. Y qué tranquilidad nos da ahora saber que no hay rapto. Nos da tranquilidad porque era una zozobra sembrada por muchos años y por muchos líderes, pero ahora vemos con sencillez que efectivamente la palabra nos declara que estamos solamente a la espera de cumplir con esa condición de poner a los enemigos de Dios por estrado de sus pies. Yo creo que me uno a ese grupo que quiere luchar para que en Guatemala los puestos de gobierno sean manejados por gente justa, sean manejados por gente que tiene temor de Dios. Gracias, Carlitos. Yo invito a todos los que tal vez no vieron o no oyeron toda la miniserie. No son muchos los capítulos, son como 10, 8, ¿sí? Entonces, a que los repasen una y otra vez, en realidad con Biblia en mano, para que se den cuenta que no es algo que se está inventando. Gracias por todo y buenas noches a todos. Buenas noches, gracias a ti. Buenas noches, gracias. Sí, fíjate, Carlos, que
ya no hay personas que quieran subir y solo una persona aquí que dice arroz. No entiendo, pero te lo voy a leer. Tal vez tú sí puedas entender, pero dice que no cuándo construirán el tercer templo, el ventral, es una pregunta, y la otra que puso dos, pero el tercer templo lo están restaurando, pregunta. Una vez más, obviamente como la serie comenzó ya hace bastantito tiempo, ¿verdad? Esta es la octava parte, ya hemos aclarado que todas esas especulaciones de señales antes del fin, de que, recuérdense que, y ellos solo se confunden, porque dicen que para que el anticristo vaya al lugar santísimo y lleve la abominación desoladora, imagínense, si no hay templo, no hay lugar santísimo, no hay abominación desoladora, y están va a decir, ahora sí es el fin, y ahorita es el fin. Solo ellos se contradicen, porque ni ellos mismos creen en todas las especulaciones. No existe tal cosa del tercer templo. Eso no es nada bíblico, eso es pura especulación. Y si el pueblo de Israel hiciera un tercer templo, el templo para Dios sería una abominación, porque dice que la sangre de los carneros no puede limpiar, que la sangre de Cristo es la única que limpia del pecado. Levantar otro templo sería decir, la sangre de Cristo no sirvió para nada, tenemos que seguir haciendo los sacrificios. Son tan faltos de sentido común y de raciocinio esos doctores de la ley que dicen estar predicando a Cristo, que dicen estar predicando la santidad de Dios, y no se dan cuenta que con sus falsas doctrinas y especulaciones están blasfemando de lo que el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz ya fue y ya cumplió. Así que no hay nada que ver con un tercer templo. Y si lo llegaran a hacer, sería tan abominación como todas las otras abominaciones que tiene. Una abominación más no hace la diferencia, pero definitivamente en cuanto al plan de Dios no cambia absolutamente nada.